Muy buen día, soy el maestro Gustavo Hernández y en esta ocasión les traigo un formato de video los temas que estaremos viendo o analizando en lo que es esta primera parte de comunicación para que los podamos estar analizando con detenimiento. Les platico, este formato está grabado de esta manera para que tengamos oportunidad de ver los temas con más calma. Y de igual forma, si no tenemos tanto tiempo, lo hagamos de una forma más efectiva. Voy a, primero que nada, compartir pantalla de lo que estaremos viendo hasta este momento, en lo que es en esta llamada grabada, que serán los temas de elementos. Bueno, primero que nada, lo que es la materia, muy importante. Estamos ahorita en la materia de comunicación. Y veremos estos tres temas en este video. Elementos del proceso de la comunicación, los propósitos del texto y el tema estrategias de comprensión de textos. Esos serían los temas que estaremos viendo, platicando y exponiendo a lo largo de este video como tal. ¿Ok? Para esto me permito que nada, primero presentar lo que es la materia. La materia de comunicación es una materia relativamente sencilla, si se podría llamar así. Son solamente 32 preguntas en su examen, en donde la compone tanto lo que puede ser la parte inicial como la asignatura que es la lengua materna español, así como también lo que es un poco de literatura, de géneros literarios, subgéneros, géneros narrativos, y toda esa cuestión que va más que nada también en lo que es la gramática y demás cuestiones. Por último, hay unas 7 u 8 preguntas que son en inglés, que es la segunda lengua que estaríamos ahí practicando para que lo puedan analizar bien. Recordar, toda esta materia se llama comunicación y daremos inicio ahorita para presentar pantalla y podamos ir desglosando cada uno de los temas, conceptos clave y demás que les pediré que vayan anotando. ¿Ok? Muy bien. El primer tema, elementos en el proceso de comunicación. Hay varios agentes que influyen, bueno, tanto agentes, o sea, personas, como también elementos y simbologías que están relacionadas en el proceso de comunicación. Para esto, pues vamos a verlo de la siguiente forma, un poquito más separado. Estos son los elementos bases para poder identificar la comunicación en su máximo esplendor o en su representación. Emisor, tenemos que es aquella persona o aquella persona que produce el mensaje y pone en marcha el proceso de transmisión. Básicamente va a ser la primera persona que inicia el tema de conversación. Es aquel que va a empezar con el diálogo. Pero obviamente, como bien sabemos, alguien lo tiene que escuchar y después contestar, que es el receptor. El receptor es quien escucha o recibe ese mensaje, lo decodifica, que es un punto muy importante que ahorita hablaremos sobre eso, y aquí es el punto final del proceso. Pasa algo muy curioso aquí, ya que normalmente en cualquier proceso comunicativo efectivo hay una respuesta como tal, ¿no? Entonces, el emisor en un determinado momento va a ser el receptor y el receptor en un determinado momento se va a convertir en el emisor. ¿Ok? El receptor, aunque su función parezca muy simple y sencilla, que es simplemente recibir la información, también es decodificar el mensaje. Ahorita vamos a ir con lo que es el mensaje. Decodificar es una parte muy importante, ya que hay un lenguaje que no siempre es explícito, ya sea si se escribe o si se escucha. Hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje que también puede ser visual o de interpretación, el que es la gran labor que tiene por ahí pues el receptor, ¿no? En ese sentido. El canal es donde viaja el mensaje, medio físico a través de donde viaja ese mensaje. Que puede ser, por ejemplo, por nuestro celular, vamos a mandar un mensaje. También puede ser mediante ondas de sonido, mediante un papel. Ahorita la mayoría de la comunicación que tenemos es a través
de, pues, en voz, por ondas o a través, pues, de nuestro celular, que es donde se está llegando la información y ese proceso de comunicación. Recordad, estamos en esta parte que es el canal. Siguiente sería mensaje. Ahora sí, venimos hablando de mensaje desde la parte del emisor. Tampoco es algo tan descabellado el decir que es, pues, un mensaje. El mensaje es la parte central, el objetivo, todo lo que es el contenido de nuestra comunicación o gran parte del contenido de nuestra comunicación. Y se comparte a través de un lenguaje, una orden, emoción, descripción. Es nuestro sentido base en cada proceso comunicativo, donde comúnmente le damos más importancia. Y por último, lo que es el código. El mensaje lleva un código. Ese código también en ocasiones se le llama idioma, que se usa para transmitir ese mensaje. Pero de igual forma, no siempre es en idioma, no siempre son con un abecedario y demás. Puede ser mediante señas, también puede ser mediante algún código especial, mediante clave Morse. Entonces, es ahí donde llega, pues, un poquito a cambiar, que no se debe llamar por eso lenguaje, sino más como un código, ya sea un jeroglífico o algo que nos indique, pues, esa cuestión como tal. Ok, voy a compartir otra pantalla. Me gusta mucho en clase estar agregando lo que son los llamados conceptos clave, que espero estén notando ustedes y los puedan desarrollar. Estos son los conceptos clave que hemos visto hasta ahorita. Aquí lo vamos a ir rellenando. Primero que nada tenemos a lo que es conceptos clave. Déjenme ver aquí la materia para no perderlos. Comunicación. Ahora sí. Lo que es el apartado de el primer concepto que vimos. Elementos en el proceso de la comunicación. Segundo concepto clave que tuvimos, que es los que ahorita vamos a estar analizando parte por parte. En estos elementos, en el proceso de comunicación, ¿qué estaría entrando? Desde emisor, receptor, canal, mensaje, código, todos los que ahorita estuvimos analizando. Muy bien, continuamos. Ahorita vamos a ir viendo más que nada estos tipos de ejemplos en su examen, que es algo que les tengo preparado. Y bien, una vez hecho o haber explicado este proceso comunicativo, sus elementos y demás, tenemos también lo que son los propósitos del texto. Cada comunicación o cada proceso de comunicación tiene un porqué. No se crea nada más así, no hablamos nada más por aquí. Porque tiene una llamada intención o situación comunicativa. Cada uno de nosotros empezamos el proceso de la comunicación para alguna de estas principales intenciones comunicativas, que son las que vamos a ir desmenuzando. Primero que nada, el emisor al enviar un mensaje tiene un objetivo, que es algo que ya expliqué. Este trata de provocar una reacción en el receptor. Las principales tipos de reacciones o intenciones tenemos aquí, que es la descriptiva. Trata de que el receptor se forme una imagen mental. Por ejemplo, cuando visitamos algún lugar o cuando vamos a alguna vacación y nos topamos una playa, un restaurante, y nos platican cómo estuvo, qué tal estaba ese lugar que visitamos, empezamos de volada a describir, no, pues tenía su arena blanca, el mar turquesa, y en automático, si somos buenos escuchantes y la conversación de igual forma nos interesa, vamos a empezar a imaginarnos cómo se vería eso que nos está comentando, ¿no? Y entonces, esta es una situación comunicativa o una intención descriptiva. Apelativa, busca influir en el receptor para que haga o piense algo. Ese tipo de situaciones también las utilizamos mucho, a lo mejor unos más que otros, unos tienen más el poder de convencimiento o la influencia entre cada uno de sus escuchantes o receptores,
donde tratamos, por ejemplo, no sé, de convencer a que hagamos una carne asada, de que vayamos a la escuela, convencernos inclusive también de faltar, de ir a un partido, o de inclusive de que compren algo, ¿no? Entonces estamos influyendo ahí. Todas estas son apelativas. Compromisivas, el emisor se compromete con el receptor a hacer algo en el futuro. Por ejemplo, en parejas, en llevarlos, no, te prometo que te voy a llevar al concierto de X cantante. Te comprometo que ya no más por atrás. Te juro, el famoso te juro, que pues te juro que ya voy a cambiar. Todos esos tipos de compromisos que también los podemos ver en partidos políticos, en personas dedicadas a la política, donde empiezan los compromisos, empiezan pues lo que son como tal las promesas. También tenemos las expresivas o emotivas. Es donde, pues como tal, el emisor refleja sus emociones, su sentir. Todas también las vemos mucho estos, pues igual en parejas, al sentir un cierto amor o expresar esos tipos de emociones que pues también no siempre son buenas, también se expresan las malas, y estas son situaciones o intenciones expresivas. ¿Acá va? Entonces, como siguiente concepto clave, tendríamos a lo que son los propósitos del texto junto con su intención comunicativa, que hay que notar ahorita las que estuvimos viendo aquí. Muy bien. Esas son algunas otras, como la narrativa, donde se cuenta una historia, donde se platica un cuento o novela. La informativa avisa de un hecho que va a pasar en algún lugar. Por ejemplo, los tipos de mensajes que se mandan a los grupos, donde va a ser en tal lugar, a tal hora. Okay. Convencer también, un poquito parecida a lo que es la apelativa, pero sobre todo aquí en la convencer, sí se influye, pero sobre todo con hechos. Por ejemplo, aquí lo que menciona de Greenpeace, que se muestra imágenes, a lo mejor las típicas, ¿no? De osos polares ahí con hambre o demás, o bosques quemándose, que te muestra sobre todo hechos, en este caso, pues de la contaminación. Y persuadir, esa intención de comunicativa también se va a estar buscando influir, pero a través de sentimientos, de engaños o también las denominadas falacias, argumentos muy bien elaborados, pero que al final de cuentas no dejan de ser una mentira. Entonces, estos son otros tipos de intenciones comunicativas. Algo importante igual, sentido connotativo y denotativo. El emisor refleja emociones, creencias y opiniones. Mientras más alejadas estén sus escritos de esto, se tendrá un texto denotativo, y entre más cercano se tendrá un cerco connotativo. En otras palabras, el sentido denotativo, mientras más cerca se encuentren de la realidad, van a ser sentido denotativo. Y el connotativo, mientras más lejos se encuentren de la realidad y se acerque un poquito más a fantasía, a creencias, pensamientos, vamos a estar ahí hablando como tal de un sentido connotativo. Vamos a explicarlo aquí. Sentido denotativo, se enfoca en los elementos de la realidad, intenta hablar sobre objetos, fenómenos de la realidad cotidiana. Información que presentan es comprobable. Sobre todo eso es muy importante, que podamos comprobar cada uno de nosotros. Sentido connotativo, opiniones y creencias. Habla de realidades psicológicas o internas del autor, y es información personal del autor, en donde puede haber errores y no se puede comprobar pues al 100 como tal. Vamos a ver un ejemplo de una oración denotativa, para que podamos entenderlo mejor. Para esto, si alguien lo utiliza, es una aplicación muy buena. Se llama ChatGPT, nos ayuda a contestar preguntas, mencionar esa información, estructurar ciertos diálogos y demás. Es una aplicación muy buena que usa cierta parte de inteligencia artificial, donde nos muestra o arroja una gran cantidad de información en muy poco tiempo. ¿Ok? Aquí nos da ejemplo de una oración denotativa: el sol sale por el este. Esta oración tiene un significado literal,
claro y objetivo, sin interpretar ni sugerir nada más sea de lo que se lee o de lo que dice ahí explícitamente, ¿ok? El sentido narrativo es real, es objetivo, no hay ninguna opinión, no hay ningún tipo de creencia o demás. Ahora bien, y si le preguntamos ahora connotativa, ¿qué ejemplo nos daría? El siguiente. Lo mismo, el sol se levanta como una persona de nuevo comienzo. Vemos aquí la diferencia que hay. El sol sale por el este, algo claro, conciso, sin que te ponga a pensar mucho, simplemente sabes que ahora sale por el este. La connotativa, el sol se levanta como una persona de un nuevo comienzo. Ya no es un significado literal. Tal y como nos menciona aquí, transmite una idea simbólica o emocional, asociando al sol con la esperanza y el inicio de nuevas oportunidades, pero algo totalmente connotativo, no real, no comprobable, no apegado hasta cierto punto a la realidad, sino más que nada como una opinión, ¿ok? Ahí están las dos diferencias, connotativo y denotativo. Vamos a anotarlos aquí también en nuestro pizarrón. Sentido connotativo y sentido denotativo. Se ponen ahí. Ahí está. Listo. Muy bien. Continuando, aquí tenemos más ejemplos. Y bueno, siguiente tema, estrategias de comprensión de textos. Vamos a ver el esquema lógico o el esquema más simple que hay de redacción de textos. Esto se hace con la intención o con el objetivo o propósito de que haya una cierta coherencia en cómo se puede unir pues lo que son los textos. Vamos a ir a explicar a cada una de estas partes y cuál se escribe primero, que sería un dato ahí adicional que les estaría brindando. La introducción, parte inicial, obviamente va al inicio, se presenta el tema o problema, objetivo, de lo que se va a hablar, de lo que se verá, de qué se va a estar desarrollando. ¿Dónde? Obviamente, en el desarrollo. Para la redundancia, se desarrolla el tema presentando la información en datos, citas, hechos, parafraseo del autor, puntos de vista y demás otra información central del mismo desarrollo, ¿no? Por último, y cabe aclarar en la lógica, tenemos a la conclusión. Obviamente está hasta el final, cierra con un punto de vista, sobre todo con un aprendizaje, con alguna cuestión de retrospectiva de lo que se estuvo hablando, donde en el desarrollo. Entonces tenemos introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cuál de estas tres se escribe primero? El desarrollo. El desarrollo es lo primero que vamos a escribir. ¿Por qué? Porque en el desarrollo se tiene que plantear el tema. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a estar presentando? Y pues esto se ve en el desarrollo. Vamos a ir elaborando o desarrollando el tema, a la redundancia, con lo que ya estuvimos hablando. No sé, por ejemplo, cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de pregunta. Voy a hacer un ejemplo bien sencillo. Los cables. ¿Por qué? Ahorita el tema que hay, ya tiene un ratito, pero los cables de iPhone, ¿por qué tardaron tanto tiempo en cambiar de esta entrada, que es la de iPhone antigua que había, a esta? ¿Se ve? Es de tipo C. Sí, ahí está. ¿Por qué tardaron tanto pasar de este cablecito a este tipo de entrada? Ok, en el desarrollo, ahí sí voy a poner. Oh, pues lo que estuve investigando, me apareció que no lo hacían por esto y esto y esto, sale más caro, X y Y, lo que encuentres. Eso donde va en tu desarrollo. Entonces, es lo primero que vamos a escribir. ¿Qué será lo segundo que vamos a escribir? La introducción. ¿Por qué? Porque así ya tengo elaborado mi desarrollo, todo completado. La introducción
en el presente documento o en la presente investigación, lo que veremos más adelante, no siempre tiene que ser una investigación, puede ser cualquier tipo de texto. En lo que veremos más adelante, estaremos platicando de por qué tardó tanto cambiarse o por qué no se había cambiado anteriormente Apple de este cable de iPhone al tipo C. Y veremos opiniones, bla, 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 bla. Entonces, la introducción nos adelanta lo que se verá en el desarrollo. ¿Cómo vamos a escribirla primero si aún no tenemos el desarrollo? Es por eso que se escribe después del desarrollo. Para desarrollo, todo mi parte central y en la introducción lo que voy a ver aquí. Esto me platica lo que veré justamente aquí. Y por último, ahora sí tenemos la conclusión. Por lo tanto, pienso yo que si se tardaron, pienso que no se tardaron, la opinión es subjetiva. Veremos más ese concepto en el siguiente video de subjetivo y objetivo. ¿Ok? Por último, tenemos las ideas primarias y las ideas secundarias. Las ideas primarias, como podemos imaginar, son la parte pues, más importante, ya que contiene la parte esencial. Es esa idea que a partir se desarrolla la información adicional. Ahorita veremos ejemplos nuevamente, recordar. Idea secundaria es parte complementaria. No quiere decir que no sea menos importante. Al contrario, en muchas de las ocasiones, sin la idea secundaria, no sabríamos de lo que se habla en la idea primaria. Entonces, una complementa a la otra. A lo mejor sí, en esta idea, en la idea primaria, la idea principal, está la parte central, la parte esencial. Mientras que en la idea secundaria, tenemos una idea que complementa, que coayuda en ese mismo sentido. Vamos a buscar aquí igual ejemplo de, vamos a buscarlo aquí, en una aplicación buenísima. Idea primaria e idea secundaria. Para que nos muestre estos dos ejemplos en cada uno de ellos. Este texto, nos va a acercar para leérselos, nos dice, el cambio climático está afectando gravemente a los ecosistemas del planeta. Las temperaturas globales han aumentado, lo que provoca el derretimiento de los glaciares y la pérdida de hábitats naturales. Esto ha generado un aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, inundaciones. Hasta ahí el texto. En su examen les puede preguntar, saca o obtén la idea primaria y la idea secundaria. La idea primaria, ¿cuál sería? Esta que nos marca aquí. El cambio climático está afectando gravemente a los ecosistemas. Se da un golpe ahí, que es la idea primaria. Hasta aquí. ¿Por qué está afectando el cambio climático a los ecosistemas? Esto se debe a que las temperaturas han aumentado, lo que provoca el derretimiento de los glaciares y la pérdida de hábitats naturales. Sin la idea secundaria, no podríamos a lo mejor complementar lo que se menciona en la idea primaria. Es aquí la importancia que hay entre cada una de ellas. Y nuevamente, esta idea secundaria ya que amplía o explica las consecuencias del cambio climático. Muy bien, esto también lo anotamos en nuestro pizarrón de conceptos y palabras clave. Una otra fue introducción, desarrollo y conclusión. Y otro sería, lo último que vimos aquí, que fueron las ideas primarias e ideas secundarias. Estos son todos nuestros conceptos clave. Se los dejo así para que lo puedan tomar foto, que como que lo estaré poniendo ahí. ¿Qué viene ahora? Muy bien. ¿Todo esto para qué, profe? ¿Para qué vimos estos temas? ¿Cómo se me va a preguntar? ¿Cómo se me va a estar cuestionando? Pues bien, les tengo aquí preparado un pequeño, no examen, porque no lo van a contestar, pero les voy a decir cómo contestarlo. Y es este de aquí. Un examen práctica de comunicación de los temas que ahorita vimos, obviamente. Este primero, vamos a leerlo.
Con base en el siguiente fragmento, relacione los elementos de la comunicación con el complemento correcto. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola María. Gracias por tu pregunta. Aunque sea por teléfono, significa mucho para mí. Estoy bien. Vemos estos conceptos, estos definiciones como tal que ya estuvimos hablando, y no se debe a otra cosa que el primer concepto clave que vimos en el proceso de la comunicación. Muy bien, elementos en el proceso de la comunicación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Relacionar quién es el emisor, quién da, cuál es el mensaje, cuál es el canal y quién es el receptor. De aquí relacionamos este con alguno de aquí. ¿Ok? ¿Quién sería el emisor? Nos volvemos nuevamente a lo mismo. Hola Juan, ¿cómo estás? Podríamos pensar que el emisor es Juan, pero hay que leer bien. Hola Juan. Ella le está diciendo a Juan. Juan le contesta, hola María. Entonces, de ahí tenemos la respuesta. Él le contesta, hola María. ¿Quién inició el proceso de comunicación? ¿Juan o María? La respuesta es María. Entonces, ella es el emisor, que tenemos como tal un 1B. Buscamos entre las respuestas. ¿Dónde vemos un 1B? Nada más lo vemos aquí. Por ende, es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Nos dice, a partir del siguiente texto, identifique la intención comunicativa del autor. El pasado 5 de abril, el vehículo explorador Curiosity tomó en Marte esta imagen de la montaña Rafael Navarro, llamada así en honor al astrobiólogo mexicano Rafael Navarro González, quien trabajaba en esta misión de la NASA y ayudó a desarrollar un laboratorio portátil para analizar la química de las rocas, suelos y aire del espacio. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? Informar. No te está narrando un cuento, no te está describiendo un fenómeno, no te está persuadiendo a que cambies de opinión. Se está informando lo que pasó. De hecho, esto es de una revista, entonces es una información. La respuesta correcta es la B. Siguiente. A partir del siguiente texto, nuevamente, intención comunicativa. Esta pregunta y la pasada, ¿a qué concepto clave provienen? A lo siguiente. Intención comunicativa. Es el tercer concepto clave que anotamos ahorita en nuestro pizarrón. Nos dice, la oveja negra. En un país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua en ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así en lo sucesivo, cada vez que aparecen ovejas negras, serán rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. ¿Qué está haciendo como tal aquí? ¿Está convenciendo? ¿Está escribiendo o está narrando? O referenciando algo. ¿Qué está haciendo? Está aplicando una narración. Y esa es la respuesta correcta. De las siguientes opciones, indique cuál es la oración connotativa. Ese es otro concepto clave que también lo vimos, lo estuvimos ahí analizando en sentido connotativo y sentido denotativo. Dice, ¿cuál es oración connotativa? ¿Qué nos está preguntando aquí? ¿O qué nos está tratando de decir? Que solamente hay una con sentido connotativo. Las otras tres son sentido denotativo. ¿Recordamos cuáles son las sentidos connotativas? Si no lo recuerdan, yo se los explico. El sentido connotativo es aquel que es un poquito de fantasioso, opinión, no tan apegado a la realidad. ¿Ok? Entonces ya con esto creo que podemos saber perfectamente cuál es la respuesta correcta. El gato es negro y blanco, denotativo. Las clases iniciarán el lunes siguiente, denotativo. Se pronostican lluvias para esta tarde, denotativo. Si ven, todos esos tres fueron muy literales, muy específicos. La respuesta de estoy muerto de cansancio. Muerto de cansancio. Alguien dice como tal esta frase, discúlpenme, pero una vez que ya fallecen, pues ya no podemos hablar. Estoy muerto de cansancio, no es que esté mal dicho,
sino que es un sentido connotativo. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. Aquí nos pide que identifiquemos la introducción, desarrollo y conclusión. Es muy fácil. Dijimos que el punto de desarrollo es el más grande, el que contiene más información y más datos. Entonces, ¿cuál sería el desarrollo? Este de aquí. Este sería, pues, el desarrollo. ¿Dónde vemos que está el desarrollo en la respuesta? Lo vemos aquí y también lo vemos aquí. Muy bien, tenemos esta posible respuesta y esta posible respuesta. Nos falta introducción y conclusión. El punto número 2 nos dice, los teléfonos inteligentes son en la actualidad una herramienta valiosa para la investigación en el tema de la salud. Esta suena a introducción. En la siguiente nos dice, con lo anterior se puede afirmar que los teléfonos inteligentes permiten estudiar a millones de personas de forma simultánea, generando grandes avances en el conocimiento científico. Con lo anterior, tuvo que haber habido algo antes de este texto. Entonces, ¿qué está antes de la introducción? Nada. ¿Qué sí está antes de la conclusión? Pues el desarrollo. Entonces, este punto 3 es la conclusión y este la introducción. Entonces, el acomodo sería 1, 2 y 3. ¿Dónde vemos esto? En la A. Entonces, esta es la respuesta correcta. Por último, en nuestro pizarrón tenemos las ideas primarias y las ideas secundarias. Aquí, identifique la idea primaria y la idea secundaria a partir de los párrafos textuales siguientes. Vamos a relacionar nuevamente según las respuestas. Idea primaria tiene que ser pequeña. Recordar, no es muy larga, pero sí es muy importante. La violencia ejercida contra la mujer no sería una... ¿Por qué? Porque, chéquense, todo está muy, muy largo, no puede ser una idea primaria. Prueba de ello es que las múltiples violaciones a nuestros tampoco puede ser. Esta sí entra fuerte y entra como una idea primaria. Basta ya de tanta violencia, de tanta impunidad y de ver todos estos casos como algo ligero de la sociedad. Es hora de proteger a nuestras mujeres. Pensemos y reflexionemos. Esta es una idea primaria. Entonces sería 1C. ¿Dónde tenemos un 1C en nuestras respuestas? Pues nada más y nada menos que aquí. Esa sería la respuesta correcta. Y bien, esto ha sido todo por parte de estos primeros 3 temas. En el siguiente video veríamos el tema de gramática y el tema de producción de textos. Perdón. No me queda más que agradecer por su atención. Espero verlos en los siguientes videos y les deseo un excelente día. Hasta luego.